En México continúa el malestar por el caso de la adolescente de 14 años que fue tomada por la fuerza en su escuela en Guanajuato por la Interpol para llevarla a Estados Unidos y a entregarla a una familia que la reclamaba, pero al final una prueba de ADN demostró que no era la niña que buscaban. Carlos del Valle, desde Ciudad de México, tiene la actualización de la noticia. Carlos, ya te vemos, te escuchamos. Gracias, Carlos. Cuando son las 4:46 aquí en Ciudad de México, te platico que la indignación sigue creciendo en el tema de Alondra, esta niña que, como tú bien lo dices, fue sustraída a la fuerza por la Interpol de su escuela y trasladada a Houston, en los Estados Unidos, por una supuesta madre, una señora que supuestamente era su madre y la reclamaba en los Estados Unidos. Te podrás imaginar la indignación que esto ha causado. Ya dábamos cuenta de ello en otros espacios de NTN 24. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas? Pues lo que se esperaba, Carlos, que las autoridades simplemente esconden la cabeza ante esto que ya ha sido catalogado como una vergüenza internacional de México y de las autoridades mexicanas en torno a la defensa de la niñez. NTN 24 se dio a la tarea de hablar con todos los que no actuaron en esta nota. ¿Quiénes fueron los ausentes? ¿Y qué es lo que nos han dicho a lo largo de este día? Por ejemplo, te comento que hablamos con el DIF. El DIF es el Sistema de Protección Integral a la Familia en México, un sistema que depende directamente de la primera dama, de la esposa del presidente, que está encargado de defender los derechos de los niños, de velar por el desarrollo de las familias y la armonía en los hogares. Bueno, pues ellos simplemente nos dijeron que no se iban a meter al tema porque solamente verían por niños, por niñas en estado de vulnerabilidad. Pareciera que la vulnerabilidad a la que fue sometida esta niña Alondra no fue suficiente. Por lo tanto, también hablamos con la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Y qué nos dijeron las autoridades de Relaciones Exteriores de México? Pues tampoco quisieron hablar frente a las cámaras de NTN 24 y solo dijeron que en el comunicado que ayer dieron a conocer, ellos dicen que actuaron conforme a la legislación internacional y que no hicieron salvo cumplir la ley que emanaba de un acuerdo. Sin embargo, también leímos ese acuerdo y entonces en NTN 24 dijimos que dice ese acuerdo. El artículo 13 de este convenio firmado por México y por un gran número de países para la pronta extradición de niños que son sustraídos, dice claramente que un juez no puede extraditar a un niño si éste presenta graves síntomas de desequilibrio psicológico. Lo vimos en las imágenes, lo vemos cuando Alondra pide no ser extraditada y pide también este propio acuerdo que se tome en cuenta la opinión de un menor cuando haya alcanzado cierta madurez emocional. A todas luces, Alondra no fue escuchada. Y hemos ido hablando también con quienes pues no actuaron. ¿Quiénes tampoco actuaron? Pues tampoco actuaron las ONGs, estas que salen a las calles en México a marchar, estas que exigen el respeto a los derechos humanos. En esta ocasión simplemente se quedaron callados. No todas, hay quienes sí levantaron la voz. La Red Mexicana por los Derechos de la Niñez habló y levantó la voz en su momento. Nosotros entrevistamos al director general de esta red por la protección de los derechos de la niñez en México y esto es lo que le dijo a NTN 24 en este asunto de Alondra. Mira, yo creo que falló no solamente el cumplimiento de leyes y de protocolos que existen, sino el sentido común. O sea, el sentido común te dice que no puedes hacer valer la ley violando la ley o violando los derechos humanos. El solo hecho de haber sacado por la fuerza a esta adolescente de su escuela a gritos, o sea, es obvio que no se está haciendo algo apropiado, que la juez no la escuchara, violenta las leyes y que Relaciones Exteriores permitiera que fuera sacada del país sin un pasaporte, y además no acompañada de personas cercanas o de su confianza, graves violaciones. Pues ahí lo tienes, Carlos. Falló todo, pero sobre todo falló la protección a una niña. Hoy la gran pregunta que se hace todo el mundo en México, que se hacen en las editoriales, que se hacen en las redes sociales es: ¿y las autoridades y las ONGs? Pero no solamente eso, Carlos, también qué pasó con las autoridades migratorias de los Estados Unidos. Dos datos te doy que nos ponen en perspectiva cómo también en los Estados Unidos se violentaron todas las normas y todos los derechos. Alondra viajó, como lo escuchábamos, sin pasaporte, sin una visa, sin un registro de su entrada y salida de ese país.
¿Cómo es posible que haya podido cruzar una niña sustraída a la fuerza de su familia y cruzado esa frontera sin un pasaporte, sin una visa, sin un registro? Pues las autoridades de Estados Unidos también tendrán que decirlo. Y un segundo dato para concluir, Carlos, a los padres, a la madre y al padre de Alondra en Guanajuato, la embajada de Estados Unidos les negó una visa emergente y humanitaria para que pudieran acompañar en este trance a su hija. Dijo que no era necesario, que ya estaba acompañada, sí, de policías de la Interpol, no de sus padres. La embajada de Estados Unidos en México tampoco ha dado, por supuesto, la cara con esto que ya es una indignación internacional por los atropellos a una niña de 14 años. Carlos, este es el reporte que tenemos desde México. Regresamos contigo al estudio de NTN 24. Carlos, lamentable esta situación, ojalá se resuelva y por supuesto ojalá el gobierno mexicano y la embajada de Estados Unidos en México pueda responder por este lamentable hecho. Gracias por ese completo reporte, Carlos.